doctor Iván, del doctor Emanuel y del autor del libro que vamos a presentar el día de hoy, por su presencia, ¿no? Y al fin y al cabo son los que hacen que este evento sea posible. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del libro. El libro que se va a presentar el día de hoy es Revolución e Indulgencia, la política de los indultos en la última Nueva España, 1808-1821. Y para eso le cedo la palabra al doctor Emanuel Heredia. Adelante, doctor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias al seminario, al doctor Iván, a la maestra Anaí por su amable invitación para participar en la presentación de este excelente libro de Óscar Zárate. Primero que nada, agradecer igual la asistencia del público presente y también pues una felicitación a Óscar, y no solamente por, digamos, los comentarios que yo haré de su libro, sino también porque hay que tener en cuenta que, como se menciona en la misma portada del libro, este libro es producto de la tesis que Óscar elaboró como parte de sus estudios en el programa de doctorado en Historia del Colegio de México. Y esta tesis fue ganadora del Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas 2023, patrocinado por la Fundación Yuste y también por otros organismos de España, ¿no? Entonces, desde este comienzo me parece importante destacar la importancia que tiene por parte de Óscar y de su trabajo del recibimiento de este premio, que no es cosa menor, que un estudiante mexicano que ha revisado puntualmente y con mucho detenimiento y mucha capacidad de análisis fuentes, tanto de archivos mexicanos como españoles, que haya recibido esta distinción, sería, digamos, impensable hace 2 o 3 décadas en el ámbito de la historiografía realmente, ¿no? Entonces estamos hablando, y con eso me gustaría comenzar mi participación, que desde mi perspectiva, el libro de Óscar se enmarca desde una nueva historiografía que yo asociaría con el análisis del derecho, de las cuestiones jurídicas, desde una perspectiva de análisis tanto político-institucional como también propiamente social. ¿Y por qué lo digo? El título del libro que tengo bien presentar, Revolución e Indulgencia, la política de indultos en la última Nueva España, de 1800 a 1821, se encuentra tras, digamos, esta problemática que analiza Óscar, una cuestión fundamental que incluso cabría ponerla en términos cuasi filosóficos. Hay toda una antropología del perdón, del indulto, y qué implica este perdón-indulto, no solo en el caso de esta última Nueva España que él analiza, que acuérdense va de 1808, con la crisis de la monarquía española, con la invasión de las tropas napoleónicas a España y, digamos, la sucesión del trono que hace Carlos IV, la propiamente abdicación, a Fernando VII, y él, acuérdense, al hermano de Napoleón Bonaparte, de José I, ¿no? Que va a dar incluso la Constitución de Bayona. Entonces hay una crisis en 1808 de la monarquía española, digamos, esta cesión del trono a un príncipe extranjero. Acuérdense que entre la Constitución antigua no podía haber esta cesión de la familia real a alguien extranjero. Entonces, a lo largo de la península ibérica, pero también de ultramar, es decir, de las posesiones de España en América, comienza a producirse el fenómeno juntista, es decir, la organización de grupos de la población y también de las autoridades para, digamos, restaurar a Fernando VII en el trono y combatir a los franceses. No hay que olvidar que incluso un gran teórico del derecho, como fue Carl Schmitt, en su libro Teoría del Partisano, menciona que los primeros partisanos, es decir, los primeros rebeldes, por así decirlo, no reconocidos formalmente en una guerra, es decir, podríamos decir milicianos, fue el pueblo español que se levanta en armas en contra de los franceses, ¿no? Y que esto va a tener una serie de repercusiones de una gran importancia en el caso de esta última Nueva España, que voy a comentar un poco más adelante. Primero que nada, pues igual me gustaría destacar cuál es la estructura del libro de Óscar, que se divide en una serie de capítulos organizados cronológica y temáticamente. Entonces, en un primer capítulo, griegos, cómo representaban la cuestión de las enfermedades, pero la misma sociedad en términos de cuerpo. Entonces, si hacemos esa semejanza, en el caso de la sociedad era concebida toda como un gran cuerpo en cuya cabeza estaba el rey, es decir, la corona española, y así los demás elementos que constituían esta sociedad. Entonces, este primer capítulo de Óscar, que es muy conceptual, es muy importante para entender el modo en que convivían estos distintos cuerpos que integraban a la sociedad. Y ahí aparece un problema que es fundamental hasta nuestros días, que es el problema de la justicia. Entonces, sin buscar ser anacrónico, algunos eventos de nuestra actualidad creo que nos van a permitir entender, ya cuando comente el caso específico que analiza Óscar, que es el de la Nueva España,
pero que sí es importante porque no hay que olvidar que los historiadores desarrollamos nuestro análisis en un contexto presente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia, con el surgimiento de las FARC como un grupo rebelde en contra del Estado, y que fue hasta hace pocos años cuando se firmó una paz a través de lo que se denomina o llama una justicia transicional, una justicia alternativa, ¿no? En el caso de México, acuérdense, digamos, en la anterior presidencia hubo esta pretensión, que digamos no se llevó más lejos, de tratar de pacificar la violencia armada que caracteriza a nuestro país hasta hoy en día, a través de medidas de justicia que en vez de castigar, fueran a una reparación de las víctimas, sobre todo de los desaparecidos, y también la reducción tal vez del tiempo de condenas, pero con esa cuestión de la memoria, ¿no? Que es muy actual. Y si nos vamos incluso pues más reciente, estos casos en Estados Unidos, que nos llama mucho la atención, de cómo por ejemplo el presidente saliente Biden perdonó a su hijo, y el propio Trump pues a un montón de, no solamente digamos de su propio equipo, sino aquellos que asaltaron, acuérdense, el Capitolio, ¿no? Entonces, esta función que tiene la justicia como un modo de convivencia y de resolución de los problemas que afectan a la sociedad, ¿no? Entonces, ahora, yéndonos ya a la tradición hispánica básica, acuérdense, por ejemplo, de este siglo de oro español, con grandes obras, como son, por ejemplo, las de Félix Lope de Vega. Seguramente se acordarán, habrán leído en secundaria, en preparatoria, Fuenteovejuna, por ejemplo, o El mejor alcalde es rey, en que básicamente se plantea esta cuestión de el rey, el monarca, el soberano, el princeps, como la última fuente de decisión respecto al derecho. Estamos en un momento en que la sociedad, acuérdense, no impera un constitucionalismo moderno como hoy en día, en que todos los individuos, al menos en términos de la Constitución, somos jurídicamente iguales, sino que hay una desigualdad, por eso es idea de los cuerpos, pero una desigualdad en la que cada parte de ese cuerpo cumple una función. Una desigualdad que no es vista como en esa época porque le pertenecían por ser el soberano. Estaban, uno, el de perdonar a ciertos reos que habían cometido delitos de la jurisdicción ordinaria o del fuero común. También algunos que habían cometido delitos del fuero militar y algunos que habían cometido delitos del fuero eclesiástico. Ahora, estos indultos podían ser de carácter general, es decir, destinados a un grupo grande de la población, y solían darse en ciertos momentos específicos. Uno era cuando existía un carácter celebratorio, que era, por ejemplo, el casamiento del propio rey o algún príncipe, alguien de la familia real, el nacimiento, por ejemplo, también de alguien de la familia real, o cuando en el caso de España, por ejemplo, había alguna victoria, es decir, tenían un carácter de celebración. Y existía este otro que es importantísimo en lo que tiene que ver con esta cuestión, acuérdense, del peso que tiene la fe en ese momento, en este orden trascendente, en este derecho natural, que era cuando, por ejemplo, se celebraba Viernes Santo, se daban, digamos, esas posibilidades de liberación de estos reos, fueran del orden común, del orden militar o del orden eclesiástico. Ahora, ¿qué es un ingrediente importantísimo que destaca Oscar y que va a caracterizar a este tipo de indultos? Que, ojo, solamente podían darse cuando había un perdón de la parte agraviada o un resarcimiento del daño ocasionado. Es decir, esta idea del perdón no solo implicaba el otorgamiento, digamos, de lo que podía ser desde la libertad inmediata hasta una conmutación de la pena, es decir, tanto su reducción como su sustitución por un, digamos, castigo de menor trascendencia, o en el caso pecuniario, cuando intervenía una cuestión de dinero de menor cuantía, sino que tenía que ver esta cuestión de la reparación. Y otro aspecto que es importantísimo en ese otorgamiento de los indultos es la cuestión del olvido. Porque, digamos, esto es algo igual que se ha conceptualizado en el ámbito de la historia y que hoy tiene que ver mucho con este ideal o esta búsqueda de, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, de a veces no tanto el castigo del delito, sino la parte de la memoria. Estos indultos podían o no tener un olvido perpetuo. O sea, lo que implicaba en esos casos que había una restitución del ofensor, del delincuente, tanto en sus bienes como en su calidad de vasallo, de persona, en su relación en el caso del rey. En los siguientes capítulos, Oscar ya propiamente analiza este periodo de 1808 a 1821, que, como mencionamos, van a estar dados por la crisis de la monarquía española en 1808, y el otro gran marcador temporal del libro de Oscar es la independencia de México, 1821. Entonces, lo que resulta muy sustantivo del análisis que hace Oscar, y así se van, digamos, organizando cronotemáticamente los capítulos para analizar el problema, es cómo va cambiando la figura del indulto o del perdón a través de este tiempo, ¿no? Y lo que hace Oscar es que parte de una crítica muy minuciosa, muy bien hecha
de la historiografía existente, y allá me parece que siempre, como es propio del carácter de Óscar, es muy generoso con los demás y modesto consigo mismo, porque lo que hace realmente en su libro es aportar completamente una nueva visión, y señala, que esto me parece igual muy relevante del libro, que normalmente la historiografía tiende a centrarse cuando analiza el caso de la independencia de México, en las partes, digamos, de la lucha armada, de la violencia armada, del conflicto entre las partes, pero no en los mecanismos que existieron en su momento para pacificación de la sociedad, ¿no? Entonces, este es un tema que me parece muy relevante, y sobre todo incluso para pensar en los tiempos actuales que vivimos, y es desde, digamos, esta óptica que él empieza a hacer el análisis de los indultos. Ahora, uno de los capítulos que corresponde propiamente al caso del virrey Iturrigaray, que no hay que olvidar que se da el llamado golpe de Estado el 16 de septiembre de 1808, que se considera ya como el primer momento tal vez pro-independentista de México. Eso está muy a debate, pero el caso es que un grupo, sobre todo la audiencia y el consulado de comercio, consideraban que Iturrigaray estaba a punto de, o pretendía declarar la independencia del país. Entonces lo que hacen es que dan este golpe contra Iturrigaray y pues lo mandan apresado a España, ¿no? Entonces, pero ¿por qué es importante? Y comienza Óscar con digamos, virrey, porque va a ser la primera vez que este virrey, poco antes de ser depuesto, proponga a motu propio el otorgamiento de un indulto, de un perdón, por esta cuestión de reafirmar la validez o legalidad de Fernando VII como el legítimo monarca y frente a José Bonaparte, ¿no? Entonces ya será un cambio fundamental, porque ya no es el rey, ojo, este rey que era el único árbitro final para el otorgamiento de este tipo de cuestiones, quien hace esta medida, sino el virrey. Ojo, siempre actuando como un alter ego del rey, como el teniente general del rey en la Nueva España, pero es el caso del virrey, ¿no? Entonces, hay 179 el libro de cómo es el virrey Apodaca el que empieza a otorgar un conjunto de indultos en el marco de un contexto señalado por dos cuestiones. Por un lado, esta idea de que ya de algún modo los insurgentes prácticamente habían perdido la guerra, ¿no? Pues ya se había capturado a los principales cabecillas, solo quedaban Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, pero con pequeños reductos. Y esta otra cuestión, que es también importante, que Apodaca se va a caracterizar por esta búsqueda de conciliación en el espacio mexicano, porque como señala el autor, realmente no llegaba con instrucciones precisas para buscar, digamos, esta solución del conflicto por vía del perdón, ¿no? Entonces, pues no me resta nada más que felicitar al autor y también pues aprovechar, si ustedes tienen preguntas y comentarios, digamos, el momento en que se puede aprovechar. Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, buenas noches, pues muchas gracias por su asistencia a la presentación de esta obra tan importante, la obra significativa de Óscar. Yo preparé unas letras y les voy a dar lectura. El estudio de los movimientos de independencia de principios del siglo XIX en la Nueva España han expuesto aspectos sustanciales sobre sus raíces y resultados. La historiografía, por ejemplo, ha explorado el papel de la Ilustración europea, las ideas liberales, el papel de los sectores militares, de los criollos ilustrados, así como de los proyectos republicanos, sobre todo Cádiz. También ha explorado la importancia y el protagonismo de sectores medios y bajos del clero católico, por ejemplo el culto guadalupano, y las alianzas clasistas que mantuvieron encendida la llama de la insurrección y los sentimientos de la nación después del asesinato de Morelos. Son parte de esa cuota historiográfica que ayudó a entender la compleja dimensión simbólica de esta coyuntura. Y obviamente la transición hacia un nuevo orden político, ¿no? Entre neomonárquico y republicano. Destacan también los trabajos sobre la Revolución Francesa, cisma del antiguo régimen, pues puso las bases para la modulación constitucional y la separación de poderes en los emergentes estados nacionales decimonónicos. Finalmente, de forma reciente, y esto porque estamos directamente nosotros involucrados como seminario, como investigadores, estas miradas novedosas sobre el impacto de las reformas borbónicas y la reorganización territorial y administrativa durante el siglo XVIII dan cuenta de cómo esta centralización territorial, que es impulsada precisamente por la Casa Borbón, con gobiernos político-militares, intendentes y subdelegaciones, coadyuvó incluso una operación más eficiente fiscal y militarmente del territorio, pero también implicó rechazo y malestar, ¿no? Y ahora se sabe que esto influyó también en lo que se quería, en lo que no se quería tanto, esta intensidad y en la orientación de los movimientos independentistas locales también, ¿no? Estos sentimientos de autonomía que estaban por todos lados, ¿no? Ya Emanuel explicó los conceptos claves de la obra, son la parte esta del imperio, la potestad real, ¿verdad? Que viene de la antigüedad, está también perfectamente desglosada y analizada por Óscar, ¿no? Y voy a señalar rápidamente, aunque ya lo señaló este párrafo que me parece interesante, la influencia de la tradición jurídica romana y del catolicismo en la cultura política y judicial de la monarquía española. Como muestra el autor, la herencia clásica impuso su sello particular al orden jurídico peninsular. Y en adición, la política de indulgencia estuvo en el Viernes Santo
uno de los momentos cumbre de la relación del rey con sus súbditos. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Porque ese día, por ejemplo, la gracia y la piedad concedida por la deidad cristiana al rey, por la que el rey podía entonces expresar a través de una cédula real su misericordia, buenos deseos y piedad a sus vasallos. La obra es, voy a describir un poco más la obra para que, de verdad, que los que puedan que se animen a comprarla. La obra Revolución e Indulgencia, la política de indultos en la Nueva España, de Oscar, es un trabajo que estudia la dimensión del discurso real sobre la indulgencia o perdón, conceptos infinidad de veces referidos en importantes trabajos de la etapa. Ambas nociones, de hecho, ya se habían analizado como parte de un amplio espectro estratégico pensado para mantener la estabilidad del antiguo régimen. No se había reparado hasta ahora cómo, por qué y para qué fue una práctica recurrente durante 125 años, en donde la gracia regia cumplió un papel de primer orden en la articulación y conservación de la monarquía. Así, con base en el estudio de las cédulas y bandos sobre la clemencia real emitidas de 1808 a 1821, se abordan dos expresiones adoptadas por el rostro del rey frente a los súbditos que incurrían en faltas y pecados, que son la piedad y la amenaza. Mediante el componente piadoso, el rey expresaba estar dispuesto a enmendar faltas graves y no tan embarazosas de sus súbditos, pero el segundo principio, el amenazante, cuando no fulminante, se ejecutó cuando la gravedad de la ofensa resultó excesiva para la autoestima de la autoridad real. La introducción y el primer capítulo, ya explicó Oscar, forman parte medular del aparato crítico del trabajo. Se delimita la intención y la extensión del problema y se deja claro que más allá de los relevantes estudios sobre el tema, era necesario puntualizar qué se definió en las cédulas bandos reales como indulgencia y perdón real. O por extensión, qué representó otorgar absoluciones en momentos críticos para la estabilidad del reino, en especial en puntos neurálgicos de sus territorios de ultramar, como fue la Nueva España. Dos preguntas sustentadas en evidencia empírica y irrefutable son reveladoras y permiten anclar el tema y el debate, que creo que fue una de las cosas que gobernó evidentemente el pensamiento de Oscar, ¿no? ¿Por qué en un lapso de 108 años, de 1700 a 1807, la corona española otorgó 41 indulgencias? ¿Y por qué en un lapso menor de solo 13 años, 1808 a 1821, ofreció 39? O sea, durante el ciclo correspondiente a la invasión francesa y al inicio de las rebeliones que concluyeron con la independencia. Son dos etapas distintas en las que, con una diferencia de 95 años, se emitieron prácticamente el mismo número de cédulas indulgentes. Sin duda, la fijación es un punto de arranque esencial. La precisión temporal del ciclo 1808-21 se hizo ubicando y analizando las cédulas oficiales reales, ya que en un solo caso con la autoridad plenipotenciaria de José de Gálvez, a líderes de los levantamientos indígenas en el occidente, o las mismas medidas aplicadas a Caneca, aquí en Yucatán, y a sus seguidores más cercanos, a los cabecillas, ejecución, a los seguidores, perdón. Entre otras, una acción disciplinaria intimidatoria, que por ejemplo se aplicó aquí, fue curar con sal, ¿no? Se llenó de sal las zonas, y el sitio donde brotó tan soberbia conducta infidente. El autor construyó una interesante clasificación de los perdones reales en el antiguo régimen, concedidos además entre los siglos XIII y XIX, un largo ciclo arcado entre el medioevo tardío y la monarquía católica. Para ello recuperó importantes trabajos de autores europeos. Por el número y la clase de reos beneficiarios, los indultos se clasifican como generales y particulares, así más amplio. Y por el efecto del perdón sobre las penas se pueden entender como totales o parciales, como explicaba en el. Y por los requisitos establecidos para obtener el perdón, también se pueden explicar como simples y condicionales, así como se describe la variedad de motivos y ocasiones que la autoridad real ocupó para conceder dichos indultos. Esas decisiones fueron desde el motu propio del rey y sus agentes delegados, con el poder de la gracia, hasta los conocidos como sucesos de alegría. Ya explicamos, ¿no? Es que el ascenso al trono, el nacimiento de un niño en la familia real, victorias militares, matrimonios, tratados de paz ventajosos y demás. Una situación cúspide es el del Viernes Santo o el Día de las Indulgencias. Era el día piadoso por excelencia, durante el que se expresaba con firmeza la paternal y misericordiosa figura católica de su majestad. También están los indultos otorgados con base a la solicitud de uno o más reos mediante algún intermediario importante, y los otorgados como recompensa por servicios al rey y a la corona. Se incluyen los concedidos por necesidad económica, se les llamaba perdones al sacar, ya que eran a cambio de dinero. Y finalmente los otorgados por necesidad política o militar, porque se emitían para desactivar disidencias internas dentro del ejército, ¿no? Claves, por ejemplo, para mantener, en el caso de Nueva España, la de por sí siempre limitada capacidad bélica contra los enemigos externos, entre otras necesidades defensivas. En síntesis, todo un abanico de opciones de absolución. El capítulo 2, como ya explicó también Manuel, es relevante para entender el principio del fin del poder simbólico del virreinato novohispano. Estudia el perdón general de 1808, otorgado por la autoridad virreinal novohispana, ante la crisis generada por la invasión francesa que despojó del trono a Fernando VII. ¿Y sin rey quién gobierna? ¿Quién indulta? La decisión del virrey de conceder en 1808 el indulto dividió la opinión de los principales órganos de autoridad y judiciales novohispanos. Por eso terminó representando, con todo y consultas previas a los titulares de la audiencia y de la sala del crimen, el principio de la crisis de la autoridad virreinal novohispana y de paso de la real. Significó en los hechos la salida del trono virreinal, sacaron a Iturrigaray, ¿no? Pese a que en 1803 el mismo pronunció un perdón relativamente análogo, pero dictado bajo contextos geopolíticos muy distintos
y en circunstancias que sin embargo dieron proyección a la cristiana figura real. La emisión del bando fue la primera vez que un virrey, y en este caso Iturrigaray, se había adelantado al rey Carlos IV. El apartado, el que lo tenga el libro y que lo quiera leer, lo lea con mucho detenimiento, la verdad a mí me pareció que es digno de un guión para una película. El autor recupera argumentos tanto favorables como en contra de la arriesgada decisión virreinal. Son intensísimos los debates. Como lector debo decir que incluso encuentro argumentos en pro y en contra en cada una de las posturas. Yo estoy obviamente en el siglo XXI. Fueron días sin duda aciagos para la monarquía, en lo que fue quizá el peor escenario que pudieron afrontar los gobernantes y jueces de uno de los dominios de ultramar más complicado, el más rico y poderoso como era la Nueva España. Cabe recordar en ese entonces la sensación de temor que permeaba a las monarquías europeas, ¿no? Porque la magnitud de la experiencia revolucionaria francesa, ¿no?, simbolizada por la decapitación del rey Luis XVI en 1793, puso pánico y nerviosismo a muchas autoridades económicas. No basta leer los documentos de la época para ver desgraciados. El capítulo 3 estudia los indultos en la Nueva España golpista, durante los años comprendidos precisamente por el golpe de Estado contra Iturrigaray y el estallido de la insurrección armada de Hidalgo, Allende y Aldama. Si la trama del capítulo 2 está interesante, la continuación se pone de no perderse detalle. Ya pueden imaginar el tono de las cédulas de indulgencia cuando la guerra alcanzó su clímax. El autor dedica la primera parte del apartado a explicar la ejecución del triple indulto de septiembre de 1811. Pone énfasis en el complejo procedimiento para la aplicación del perdón universal de los reos paisanos, es decir, los reos comunes, los que pillaban, asaltaban caminos y demás. Si bien dedica un espacio previo a los indultos por delitos militares. Y aunque no abundan los expedientes para comprender a fondo la etapa, es decir, los procesos ya concretos, los bandos recuperados le permiten conocer el peligro y la dificultad virreinal de otorgar indultos a reos comunes por encima de los delitos cometidos por militares. Ahora vamos a ver por qué. El análisis forma parte de una secuencia en cascada, ya que la crisis creada por la ausencia de la figura real, los vicarios virreinales se vieron obligados a sustituir a la autoridad real sin incurrir en delito de sedición. Y todo actuado para preservar la credibilidad y legitimidad de la monarquía por el ascendente divino que marcaba en el periodo 1810-1813, ciclo de rebelión armada confrontada con clemencia contra insurgente, contenida en la política de indultos del virrey Francisco Javier Venegas. El análisis se enfoca en entender la intención y extensión de 9 iniciativas de indultos ubicadas en el periodo. Reflejan en general la dimensión de la estrategia desplegada y en sí la preocupación del virrey y de las altas autoridades ante la magnitud que había alcanzado la ola insurgente. Es un instante acompañado de deserciones militares, de coyunturas festivas, incluso de obligada exaltación, y algo muy sugerente, la percepción que ya se tenía desde el gobierno de que las solicitudes de indultos de muchos revolucionarios no eran leales, porque los revoltosos recibían hoy la conmutación de penas y castigos, pero mañana ya se habían involucrado con otros grupos rebeldes, ¿no? Las 9 iniciativas indulgentes que se estudian en este capítulo se organizan en 4 grupos amplios. El primero es la reacción inicial al levantamiento armado, que incluyó, fíjense, voy a describir las algunas, son bastantes. El indulto para sublevados que entregaran a los 3 principales cabecillas. El indulto para desertores del ejército y la armada, todo en 1810. El indulto para insurgentes de todo el reino. Los bandos de indulto publicados por los comandantes de la provincia, ¿no? Este a partir del decreto virreinal del 12 de noviembre de 1810. El segundo rubro amplio lo ubica el autor como de olvido, reconciliación y celebración nacional, bajo el régimen de las Cortes de Cádiz. Así, a partir de ese momento se emitieron el general olvido de las conmociones de las provincias de ultramar. O sea, le calman y ya olvidamos todo, ¿no? Los indultos universales por la instalación de las Cortes. El tercer rubro lo denomina permanente indulgencia para la insurgencia en ascenso, que integró el indulto de las Cortes para los alzados de Nueva España y el indulto indefinidamente abierto para los rebeldes. Pero era total apertura, ¿no? Les perdonamos, perdonamos. El autor analiza las continuidades de cada uno de los documentos de indulto respecto de sus antecesores, así como describe su excepcionalidad. Mucho porque queda claro que estuvieron dirigidos a un extenso campo de súbditos formado por rebeldes, delincuentes, evasores, desertores y demás vasallos ya no tan sumisos. En esa etapa se observa la desesperación del poder real por exhibir una imagen dulce y piadosa de amoroso padre, como también del patriarca dolido de su amor propio, por consecuencia capaz de mostrar con severidad sus dientes y garras para castigar con impiedad a los osados monstruos o criminales alzados del mundo. Normalmente la palabra monstruos o criminales era dirigida a los líderes, ¿no? Se puede decir que es un periodo en el que la autoridad virreinal echó mano del papel y de la palabra para apaciguar los alterados ánimos de varias provincias novohispanas. El concierto de tan bondadosas convocatorias a deponer actitudes irreverentes, uso de armas o dejar de vociferar consignas antieuropeas, sugiere que la tersura de los recursos absolutistas usados para perpetuarse como régimen, si no agotados, ya daban señales de desgaste. Leyendo los antropólogos políticos, ¿no?, por ejemplo, dirían ya había cierta ineficacia simbólica. El capítulo 5 se circunscribe en el análisis del impacto de la política de indultos durante la etapa del virrey Calleja. Destaca el primer año de su gobierno,
porque transcurrió sin publicación de indulto general al continuar vigente la oferta permanente del perdón del exvirrey Venegas, pronunciada en mayo de 1802 por la virulencia represiva poco después de la restitución del despotismo regio en 1814, seguido del concomitante declive bélico de la insurgencia, porque al apresar al monstruo insurgente Morelos y asesinarlo el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, el alicaído movimiento revolucionario quedó disperso, sin líderes fuertes y concentrado a puntos que sugerirían su extinción. Los sentimientos de la nación, al parecer, estaban esparcidos por doquier. Cuando asumió Calleja en marzo de 1813, la situación del régimen borbónico era débil en comparación a la fuerza que tenía la Suprema Junta Nacional Americana, como analiza Oscar. Con el reto de revertir el escenario generado por las simpatías al movimiento insurgente, el inclemente militar nativo de Medina del Campo de Valladolid hizo entonces valer con mano firme el nombramiento que recibió como virrey, gobernador y capitán general, por decir, total, ¿no?, en la Nueva España. Sus biógrafos describen cómo usó esa triple designación sin rubor, incluso para enriquecerse de forma grosera, como al parecer sus comandantes, mediante represión e incluso chantajes a ricos y poderosos, tanto personajes civiles y religiosos del momento. Incluso la pacificación que logró el virreinato, al desplegar esa fuerza represiva, lo llevó a ser reconocido como el reconquistador de la Nueva España. Calleja solo mantuvo esta política de impulsar el arrepentimiento y el perdón un año y medio más o menos, hasta que sus huestes precisamente capturaron y dieron muerte a Morelos. El autor describe que bajo el gobierno de poco más de 3 años de Calleja se emitieron 6 disposiciones de indulgencia, una primera marcada por la vigencia del régimen constitucional gaditano y 5 subsecuentes ya encuadradas en el tono absolutista, entre comillas absolutista, por el regreso al trono de Fernando VII. No olvidé la lectura, ya es más o menos describir las características de cada célula, pero siguió sin embargo la fase con 18 reos paisanos de la cárcel pública de la Ciudad de México, porque ellos hacen una solicitud, los presos de la cárcel pública piden gracias e indulgencias por el renacimiento del rey. Una importante, sin embargo, en este contexto es el indulto para insurgentes por la captura de José María Morelos. Ya capturamos a su líder de trenes, ya que con su expresión se determinó señalar al emitir la oferta real de indulgencia con una generosa demostración de clemencia. Como se recordará, la petición de pena de muerte para el descrito como monstruo de Carácuaro incluyó la solicitud del auditor de guerra Miguel de Bataller de que su cadáver, eso es textual, fuese desmembrado y exhibido en distintos puntos del reino, para que sirva de recuerdo del fin que le espera a los enemigos de la patria. El ciclo de Félix Calleja se cerró con la publicación del indulto universal civil por la restitución de Fernando VII. Esta fue una amplísima gracia ofrecida a quienes tercos aún seguían con el partido de la rebelión. La política de indultos de Calleja, como hace notar Oscar, fue una respuesta al punto más alto del movimiento revolucionario, que continuó la línea marcada por el rey Venegas de ofrecer perdón permanente a los rebeldes y contó con intermediación directa de comandantes y curas novohispanos. Recordemos, siguiendo otros autores, que fueron más o menos 400 los curas involucrados en la independencia, ¿no? Es un debate en que muchos dicen pocos, otros dicen muchos, pero dicen pocos respecto a quienes se mantuvieron neutros o de plano contrarios a los descritos como enemigos de la patria. El capítulo 6 estudia la pacificación del reino bajo el implacable gobierno fernandino. De manera puntual desglosa la política de indulgencias del virrey Apodaca durante la etapa 1816-1820. Como bien apunta el autor, la amplitud de estudios de los decisivos sucesos políticos de 1820 y 1820-21, con el que se desnuda, ¿no?, este talante de perdonavidas de la corona, pero también como una postura, ¿no?, de súplica a decenas de súbditos enfurecidos ya contra el mal gobierno. Palabras finales. El estudio cumple académica y metodológicamente con 3 dimensiones que uno piensa que no se van a encontrar cuando se toca el periodo del movimiento independentista en un nuevo trabajo. Pero aquí está el acierto del trabajo de Oscar. Posee originalidad historiográfica y aporte de fondo teórico para entender la complejidad histórica del imperio hispano. La novedad por abrevar en fuentes originales, emergidas del corazón mismo de la autoridad. Y C, una renovación conceptual que ya subrayó Manuel, porque escudriña cómo operó y se expresó el temor del poder regio frente al proceso de pérdida de credibilidad ante los súbditos novohispanos. Su angustia por las repetidas deserciones militares, como por asumir el inefable progreso de la mentalidad republicana en todos los rincones del virreinato. Por esto y más, el trabajo se hizo acreedor de un importante y merecido reconocimiento. Y hoy, dentro de nuestra agenda como seminario, pues nos da mucho gusto dedicarnos unas palabras a sus aportes, pues es una obra enfocada en entender cómo enfrentó y trató de detener la monarquía católica borbónica con denuedo, su descrédito, caída y rechazo de la sociedad novohispana. El trabajo disecciona la psicología política de la monarquía española en sus componentes clásico, católico e ilustrado. Descubre cómo, conforme el despotismo militar recuperó terreno a costa de reducir la efervescencia insurgente, en sentido opuesto, se sugiere, avanza en su debacle durante el llamado sexenio absolutista. Las cédulas piadosas perdieron eficacia simbólica y el ritual monárquico de ofertas de indultos se dio terreno frente al deseo novohispano de edificar una forma de gobierno contraria a la monarquía. Pasado el trago amargo del imperio de Iturbide, no tardó en emerger el republicanismo desde todos los rincones novohispanos y, en síntesis, la búsqueda de formas de representación más amplias en las diputaciones provinciales. Ya para finalizar, con el análisis de la política de indultos, aprendemos que conllevó elementos de persuasión social
social dirigidos para perpetuar el dominio real. Ambos ingredientes son desmenuzados en esta espléndida investigación que ayuda a desvelar aspectos de la cultura y pragmática jurídica, raíces religiosas, costumbres, entre otros matices antiguos y modernos, de los rituales de dominio, negociación y control social de uno de los regímenes occidentales quizá más abigarrados como fue la monarquía borbónica. La cultura de la indulgencia configuró como discurso de Estado un espectro de mensajes, giros lingüísticos, condicionamientos, amenazas y de plano crímenes. El trabajo aporta además pistas, ya por allá abundó Emanuel, ¿no? Pero a mí se me hizo interesante compartirles esta, porque aporta pistas para comprender algo de la liturgia constitucional que heredaron los presidencialismos y las dictaduras liberales de los siglos XIX, XX y XXI. Y con solo una miradita así rápida al artículo 89, fracción 14 de nuestra Constitución, la vigente, dice sobre las atribuciones y obligaciones del presidente: conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Enhorabuena y felicidades al autor. Muchísimas gracias. Pues yo, en principio, la verdad es que, bueno, para empezar, yo estoy agradecidísimo con el marco del Seminario de Reformas Borbónicas, instituciones coloniales en América Hispana, muy agradecido con la maestra Anaí, con el doctor Iván Franco, con Emanuel, desde luego, con la doctora Laura Machuca. Primero porque me han permitido la ocasión de, por primera vez, conocer esta ciudad que yo tenía ganas desde hacía décadas. Y qué mejor que pueda hacer en este marco, en medio de gente a la que admiro y respeto muchísimo, y como ustedes pueden ver, pues no es por nada, unas lecturas muy detenidas, muy atentas, muy analíticas, que uno como autor pues siempre agradece, ¿no? No hay mejor reconocimiento al trabajo que uno pueda hacer que recibir esta clase de lecturas, más allá de que puedan ser elogiosas o críticas, la atención que nos puedan prestar a nuestro trabajo, que aquí está mi compañero de generación de doctorado, José Mena, y sabe, bueno, y todos acá hemos pasado por el mismo proceso un poco tortuoso de facturar, fabricar tesis, siempre pensando en que puedan ser una aportación interesante para nuestra historiografía. Entonces, cuando uno ya ve estos resultados y la recepción que empieza a tener el trabajo, pues no queda más que estar sumamente agradecido y contento de que pueda estos productos. Yo no quiero exponer demasiado, quizá explicar algunos puntos que están en el origen de este trabajo, presentar algunas coordenadas, y preferiría que si acaso hay alguna inquietud, algunas preguntas, voluntad de diálogo, pues yo encantado, ¿no? De que aquí no solo yo, sino la mesa en general podamos platicar entre todos hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Bueno, entonces cortamos antes, 7:30. Entonces, siempre las chochas, ¿no? Podemos también continuar el diálogo por allá. Pero, mire, yo quería básicamente explicarles el porqué de esta investigación. Cuando ustedes seguramente conocerán, se acercan a prácticamente cualquier historia sobre la independencia, y sean estos libros o artículos académicos, pero también textos de divulgación en medios electrónicos, ahora contenidos audiovisuales, videos en YouTube y tal. Yo creo que es muy visible que los lados siempre están cargados a contar la historia de la guerra, de la violencia, del castigo, ¿no? De la represión de los gobiernos persiguiendo insurgentes, y muchas veces también de las atrocidades que los propios insurgentes cometieron en esta dialéctica de violencia que es una terrible guerra civil, arrasando con pueblos y demás. En ese marco, yo, como parte de otras investigaciones, me encontraba más y más referencias a prácticas del perdón en este mismo periodo, ¿no? Y mi inquietud fue por qué no encontramos historias que nos cuenten también esta otra cara del proceso de independencia. Desde luego, mi objetivo para nada es lavarle la cara a la violencia, es acaso completar el cuadro y como resultado pues tener una historia más compleja, ¿no? Que podamos medir la dimensión tanto de la violencia, pero también de estas otras formas de resolver conflictos que existieron ahí y que, como ya explicaron, ya como parte de la investigación, yo pude rastrear de siglos atrás, ¿no? En concreto, perdón y castigo eran en buena medida caras de una misma moneda. Ambos eran instrumentos de gobierno que desde siglos atrás los monarcas y sus agentes en los dominios tanto peninsulares y luego los americanos administraban con prudencia, como ellos decían, para saber en qué momento era pertinente soltar la rienda del castigo y reprimir, y en qué momento era necesario ser misericordia, ser clemente, ser piadoso. Como bien dijeron, debajo de esto, en el fondo de esto, hay toda una antropología cristiana, básicamente, ¿no? Los valores cristianos de la misericordia, de la piedad, tenían un peso normativo fundamental en la actuación del rey como ese gran justiciero que encabezaba todo el orden monárquico, y de ahí hacia abajo todos sus agentes, sus jueces, sus gobernadores. Se supone que todos tenían que emular esta actitud piadosa, ¿no? de gobernar también con suavidad, particularmente para sujetos desprotegidos como los indígenas, ¿no? Esto desde luego es teoría, y en muchos sentidos se puede rastrear en la práctica. Aquí hay especialistas del orden colonial, no me van a dejar mentir, que tampoco esto significa blanquear toda la violencia y la opresión que también conllevó el orden colonial, ¿no? Digamos que el objetivo siempre ha sido hacer una historia más compleja y más completa. Entonces, bueno, fue esa la aventura en la que yo me embarqué, tratar de rescatar este otro rostro indulgente y, pues como resultado, aportar este trabajo para que, bueno, fundamentalmente los especialistas e interesados personas interesadas en el proceso de independencia, pues tengan elementos
revisar unos y otros elementos. Pero también, y acá está además el compromiso que tengo con el propio seminario, creo que, como ya se decía, también da elementos para pensar hacia atrás, ¿no? El peso de estos principios y estas prácticas en el orden colonial, digamos, en un estado menos crítico, ¿no? Antes de 1808, ¿por qué un régimen como el de la monarquía española pudo sostenerse con tanta relativa estabilidad? No faltaban brotes de rebelión, desde luego, pero 300 años es una cosa importante, ¿no? Bueno, este tipo de instrumentos de indulgencia, de perdón, también importaron ahí, ¿no? Muchas de las rebeliones indígenas que hubo en el siglo XVIII, ya se decía, en el marco de la visita de José de Gálvez, primero fueron arrasadas por la violencia, pero al final estaba este broche, digamos, piadoso, con el que además se exaltaban las propias virtudes del rey y de sus agentes como alguien que era capaz de perdonar a sus súbditos descarriados, ¿no? Entonces eran principios de gobierno bien importantes también para entender el orden de la monarquía, y se convierten en principios para entender el fin de la monarquía, este proceso de descomposición, ¿no? Y bueno, yo lo que encontré ahí fue ciertamente los usos del perdón como un instrumento de pacificación, algo muy pragmático para ofrecerles a los insurgentes una vía no violenta de restitución al orden, de que abandonaran las armas, pero también en un marco más conceptual, jurídico, institucional, una transformación, como bien destaca. Una de las muchas cosas que ocurren es que la soberanía pasa del rey a la nación, ¿no? Por eso actualmente vivimos en un orden político que se fundamenta en la idea de la soberanía nacional, ¿no? Todos somos parte de la nación, el gobierno se debe a nosotros, ¿no? Nosotros nombramos a nuestros representantes. Bueno, esto es algo que empieza a cambiar en este momento, precisamente en 1808 y de ahí para adelante. Y una de las cosas que no se había visto es que con esa transformación también cambian las prácticas del perdón, porque era una atribución exclusiva del soberano rey, ¿no? Cuando el soberano rey se ausenta a partir de 1808, empiezan a cambiar las prácticas del perdón, y en ese desplazamiento de la soberanía real a la soberanía nacional empiezan a cambiar, por ejemplo, los motivos de la concesión de los perdones, que ya mencionaba Emanuel. Ya no se van a celebrar con perdones generales los matrimonios o los nacimientos o ¿no? las propias coronaciones reales, sino cuestiones más de índole nacional, como la instalación de las Cortes, la promulgación de la Constitución, ¿no? Y celebraciones de este tipo. En los órdenes ya independientes latinoamericanos y en España misma se conservan estas prácticas. Por ejemplo, en España, no sé si lo saben, pero todavía en Semana Santa hay la práctica de liberar a ciertos reos. Imagínense, esto es una práctica que viene desde la Baja Edad Media y tiene este fundamento del rey emulando a Jesucristo, que perdonó en la cruz a quienes lo habían ofendido, ¿no? Tiene toda esta raíz histórica. Entonces, nada más una muestra de lo importante que es ver muchas veces también en el largo plazo nuestras prácticas políticas, que parecen muy coyunturales, pero tienen raíces profundísimas. En fin, no quiero prolongarme muchísimo más. Quiero solo agradecerles también a ustedes por estar aquí, por el interés mostrado en esta investigación, y si es que en algún momento tienen la oportunidad de leerla, pues también espero que la disfruten, que puedan aprender, que puedan interesarse y encontrar algunas líneas fascinantes narrativas ahí, también guiones cinematográficos y demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Bueno, ahora abrimos una ronda de preguntas. ¿Alguien desearía hacer alguna pregunta, aprovechando que aquí está Oscar, que pueda responder? Bueno, sí, adelante. Bueno, es una para terminar. ¿No? ¿Se escucha? Sí, bueno. Para la transmisión. Sí. Gracias. No, en primer lugar, pues felicitarte, Oscar. La verdad, yo sé de primera mano el esfuerzo que conllevó tu tesis, y pues verla pues, culminada en un libro, pues, es una gran felicitación, ¿no? Y sobre todo una tesis premiada. Son unas dudas que espero que me puedas resolver, ¿no? Sobre todo en esta cuestión del indulto inserto en este fenómeno que fue como la guerra civil o la guerra de independencia de México. Si nos podrías decir cuáles eran las condiciones para obtener un indulto. O sea, si existieron algunas condiciones. También si estos indultos no funcionaron como una especie en algún momento de estrategia militar, ¿en qué sentido? Si los insurgentes que eran indultados tenían que entregar armas, si los militares que eran indultados, o al menos los insurgentes con carrera militar, una condición de ese indulto no es que se pasaran tal vez del lado realista. O sea, si no funcionó también como una especie de estrategia militar para mermar a las huestes insurgentes. Y la última pregunta también es ¿qué sigue en tu carrera? Una vez ya habiendo terminado este libro, ¿qué estás investigando, digamos, durante este momento en tu estancia postdoctoral? Entonces, hacen como estas tres dudas y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, tenemos que hacer una ronda. Es una pregunta para Oscar. Desde el siglo XV, durante el XVI, queda muy claro, por ejemplo, el influjo papal en prácticamente todos los procesos de la vida colonial, y también en todos los aspectos de la vida real. Ya en esta etapa que tú analizas, ¿cómo opera el influjo papal o el influjo del clero cardenalicio en estas políticas de indulgencias reales? ¿Alguien desea? La doctora Laura. Muchas felicidades al autor, y a mí no he leído el libro, por eso me da la duda la pregunta. ¿Hay indígenas entre la población indultada, indígenas afrodescendientes?
con la doctora Laura cerramos la primera ronda. Preparen sus preguntas y les cedemos la palabra a Oscar. Muchas gracias por las preguntas interesantísimas, la verdad. Las condiciones respecto a la posibilidad de obtener perdón, había una serie de condiciones, digamos, que podríamos llamar simples o básicas, que era, pues, desde luego, dejar de ser hostil al gobierno, tenías que deponer las armas y básicamente dejar de presionarlo o de atacarlo. Pero había muchos otros instrumentos que fueron cambiantes en este corto periodo. Eso es también lo interesante, la intensidad del fenómeno, cómo los contextos en el vaivén de la guerra y un triunfo militar podía hacer que el virrey se sintiera más confiado para conceder perdones y a lo mejor ser más flexible en los términos que les imponía a quienes quisieran ser perdonados. Y a lo mejor cuando se veían más acorralados el régimen colonial, pues prácticamente dejaba de dar perdones y volteaban con toda su fuerza. A lo que voy es que las condiciones y los requisitos iban cambiando con el tiempo, pero digamos, algunas constantes fue desde luego la condición de entregar armas, ¿no? Y armas, no sé qué sea lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en esto, pero hay que pensar que esta fue una rebelión en buena medida popular, de gente, de labradores. Entonces, armas eran muchas veces instrumentos de trabajo, cuchillos, herramientas, utensilios de cocina. Bueno, en algún momento los perdones exigieron que la gente entregara sus utensilios, sus herramientas de trabajo, por temor a una reincidencia rebelde, que hubo muchísimas, ¿no? El fenómeno de la reincidencia también está ahí muy presente y también merecería un estudio aparte. Muchas veces se les pidió también, ya también se mencionó, no solo dejar la hostilidad hacia el régimen, sino ayudar a capturar a quienes persistieran en la rebelión, ¿no? Denunciar a quienes eran los instigadores de la rebelión en tal pueblo, en San Juan del Río, en Querétaro, por ejemplo, hay un caso ahí en 1810, e incluso se les pidió, como condición para ser perdonados, entregar vivos o muertos a los principales cabecillas de la rebelión, ¿no? En algún momento fueron Hidalgo, Allende, Aldama, pero también cuando Javier Mina anduvo por aquí de expedicionario en 1817, se promulgó una oferta de indulto para que cualquier persona, pero particularmente sus propios gavineros, muchos de los cuales eran extranjeros, se atrevieran a capturarlo o a matarlo y ponerlo en manos de las autoridades. Entonces, eran el tipo de cosas, de requisitos que se les imponían. De manera interesante, también había no solo requisitos o exigencias, sino, sobre todo en la segunda mitad de esa década, empezó a haber ofertas extraordinarias de dinero. Por ejemplo, si tú vienes y te indultas, te voy a dar, o si vienes y me entregas a Miguel Hidalgo, te voy a dar 10,000 pesos, ¿no? Que era una fortuna para él. O yo te voy a dar tierras en propiedad, si necesito que tú me digas dónde quieres vivir para yo estarte vigilando, pero a cambio yo te voy a dar tierras para que tú tengas cómo mantener a tu familia y entonces dejes de estar pensando en rebeliones. Entonces, había este tipo de cuestiones. Para los militares había ofertas de ascensos en grados militares, ¿no? Y también que se les pagaba si se reintegraban al servicio militar con armas o con uniformes, ¿no? En el libro pueden encontrar cómo se rastrea y cómo van cambiando esas condiciones y requisitos. Estrategia militar, desde luego que no fue, ¿no? Porque al mismo tiempo que tú estás, sobre todo en el caso de los desertores militares, ¿no? De gente que ya formaba parte, a los que no eran militares, que también se les ofreció la oportunidad de incorporarse a los ejércitos del rey. Es decir, ustedes llevan 5 años en rebelión y quizá ya no saben hacer otra cosa que andar con las armas en la mano y se les dificulta pacificarse. Bueno, yo les ofrezco que sigan con las armas en la mano, pero a favor de la causa del rey, combatiendo a quienes eran sus compañeros hasta hace poco. Ese era un poco en términos de estrategia militar. Respecto al influjo papal, yo no lo he rastreado directamente. También hay que pensar que espero no decir algo tonto aquí, pero la relación corona-iglesia funcionaba en el marco de un patronato que les daba, pues, mucha independencia al rey y a la propia iglesia en los dominios del rey respecto del papado. Tengo miedo de decir algo que esté mal. Toda la estructura eclesiástica de los curas que estaban disgregados en los pueblos, en realidad yo podría decir que se debían más al rey que al papa, ¿no? Y en ese sentido, aquí es bien interesante que en algún punto los virreyes de Nueva España echaron mano de ese aparato, digamos, burocrático, eclesiástico, de los propios curas que estaban más cercanos a la gente en las parroquias y en los pueblos, para ser intermediarios en las negociaciones por indultos, ¿no? Entonces, muy claramente un insurgente, esto es en términos generales, aunque habrá casos de malas relaciones entre feligreses y curas, pero tendían a tener mejor relación los feligreses rebeldes con los curas que con los comandantes militares. Entonces, se echó mano de autorizar a los curas párrocos para intermediar y para conceder perdones, para expandir la capacidad de atracción de la política de indultos. Los curas tuvieron un papel sí, ¿no? Este poder de persuasión pacificadora. Claro, hay ahí todo un fenómeno muy complejo e interesante, porque al mismo tiempo hubo curas que fueron muy importantes en el estallido de la rebelión y en los liderazgos, ¿no? Para empezar por Miguel Hidalgo, pero hubo varios más, también ya se mencionó. Entonces, el Papa realmente no lo he localizado tan directamente, pero sí esa estructura eclesiástica que tuvo un papel bien importante. Y respecto de indígenas y afrodescendientes, sí, yo aquí remitiría al importantísimo trabajo
trabajo de Eric Van Young, la otra rebelión, que es como 4 veces mi libro, fruto de una investigación de más de 10 años, quizá más. Y uno de los muchos resultados que dio Van Young ahí fue hacer una radiografía del perfil social de la rebelión, y algo que encontró pues es muy consecuentemente con la estructura demográfica de Nueva España en ese momento, pues que cerca del 60% de la composición de las rebeliones populares eran indígenas de los pueblos de las provincias. Entonces, muy seguramente la mayoría de los indultados pues eran indígenas que se acercaban a las autoridades para abandonar esas armas, que creo que muchas veces eran azadones y machetes y tal. Afrodescendientes, la verdad es que lo tengo menos claro, pero yo apostaría que también los hay. Y tengo que reconocer una deuda de la investigación, y un poco apuntando a lo que sigue en la estancia postdoctoral que estoy haciendo, consiste en buena medida en aterrizar este fenómeno en lo social, o sea, en ver ya no solo qué tipo de decretos y de disposiciones y de requisitos y de condiciones emitieron los virreyes, sino cómo sobre el terreno, ¿no? Sobre el campo de batalla, digamos, se negocia de las cortes y del rey. En ese sentido son muy fuertes porque hablan de eso, ¿no? De un olvido absoluto, que incluso no debe perjudicar a quienes alguna vez hubieran sido considerados delincuentes para que puedan recuperar sus empleos o sus tratos militares, o incluso aspirar a unos nuevos o a buscarse otro destino. Pero hay otros casos también muy específicos en los que muy claramente se decía, por ejemplo, este perdón para los principales cabecillas de la insurrección y todo aquel que esté involucrado en las matanzas de españoles de Valladolid, de Guadalajara, etcétera, que fue como de Guanajuato, ¿no? La Rodríguez de Granados, que fue algo muy, muy grave. Los virreyes advirtieron que para estas personas el perdón no iba a significar olvido y, digamos, impunidad y capacidad de restituirse a la sociedad como si no hubiera pasado. Ellos, la condición era que se les conmutaba la pena de la vida, tenían que morir por estos crímenes. Se les perdonaba la vida a cambio de que pasaran a España a comparecer por estos crímenes ante las autoridades supremas y que ellas decidieran qué hacer con ellos. No cabía la posibilidad de que haya el rey y las cortes dijeran, no, pues, de todos modos a ustedes los vamos a ejecutar porque mataron a mucha gente, etc. Y hacían esta distinción entre cabecillas a los que no les cabía el olvido completo y el resto de la tropa insurgente a los que sí, que podían regresar a sus casas y a sus actividades. Era un juego ahí interesante, muy casuístico como era este orden, ¿no? Según las necesidades que veían los virreyes para las autoridades en cada caso. Bueno, tenemos ejemplares aquí, como este. A ver si el precio me da un poco de pena, pero este es un premio que se me concedió en España y en la publicación corrió por parte de la fundación que otorga el premio, entonces está editado en España. Y he tenido pues una dificultad importante para hacerlo circular por los costos, no solo del libro, sino del envío. Si ustedes piden, hay un correo ahí para solicitar el ejemplar físico a la fundación directamente. Si ustedes piden un ejemplar, es absurdo el costo, porque el libro en sí mismo cuesta 20 euros, pero luego el costo de envío, esto se eleva a 1.200 pesos casi, si ustedes quieren un libro. Entonces, un poco el chanchullo que yo hice. La estrategia que adopté fue yo mismo hacer digamos, pedidos colectivos. Hice peticiones, yo compré mis libros y pagué los costos de envío. Pero lo que logré fue reducir el costo final del libro a 560 pesos, ¿no? Es como la división que he logrado hacer. Y no crean, se han vendido, ¿no? Realmente se han vendido porque los he promocionado, pues, ya saben, en redes sociales y en espacios académicos que valoro muchísimo como este. Entonces, bueno, ahora traigo algunos por si alguien quiere animarse a leerlo y además estar encantado de que me hagan llegar sus comentarios, observaciones, críticas, etc.